falta información para poder tener tenerlo en este estudio. Se está siguiendo todavía, pero sí es una situación y un dato que quisiera yo que pudiéramos quedarnos, que es por… yo he visto al doctor Scott Howard cuando han venido aquí a México y he visto las pláticas que ahora pasó en el año pasado, hubo en el Congreso de Portugal, del Grupo Europeo de Trasplante, cómo el cromosoma Filadelfia no está haciendo una indicación para hacer este tipo de procedimiento. Inclusive mieloide crónica, donde ellos están obviamente solamente dejando pacientes donde hay falla terapéutica, los inhibidores de tirosina quinasa, y no están dando una indicación como una indicación de primera línea para este tipo de pacientes. Obviamente la indicación en leucemia linfoblástica sí va a ser aquel paciente que tiene una recaída de médula ósea temprana y obviamente es bajo tratamiento o después de 6 meses de haber terminado la suspensión electiva de quimioterapia. Esa es la definición que se le da, y en algunos grupos dicen que son 36 meses después de haber establecido el diagnóstico. En la recaída medular tardía, por ejemplo, este grupo del Grupo Americano de Trasplante, ellos hablan de la recaída medular tardía con resultados equiparables con quimioterapia. Y aquí algunos estudios en donde ellos basan su información y el grado de la P, si fue significativa o no. Sin embargo, si algo yo creo que me voy a quedar es con los grupos europeos de trasplante. Paciente que recae a médula ósea, sí consideran si hay un donante compatible familiar, llevarlo a procedimiento compatible, con donador HLA compatible. Donde ellos no se detienen es a buscar un donante no relacionado, es decir, hacer un procedimiento ya sea con procedimientos con donadores alternativos o bien hacer el procedimiento cuando no tenemos un donante, buscar en estos bancos internacionales. Es decir, paciente que recae médula ósea, sí veían ellos la posibilidad, y cuando estuve yo en mi estancia allí, y lo siguen haciendo actualmente, es buscar un donante para trasplante alogeneico. Porque el paciente que recae médula ósea es muy difícil que se mantenga en remisión con una quimioterapia, a pesar de buscar una segunda remisión. ¿Qué pasa con los pacientes de alto riesgo? Por ejemplo, este grupo PETEMA, que es el grupo de España, por ejemplo, dicen que el donador HLA familiar en remisión primera, pero de alto riesgo, como puede ser la translocación 922, pero con enfermedad persistente, la edad menor de 6 meses, pero con esta translocación 411 y con este reordenamiento MLL, con estas características que es con hiperleucocitosis mayor de 300,000 y la respuesta a la prednisona, ellos sí le dan como una indicación de trasplante en leucemia linfoblástica aguda, o que no hayan adquirido inducción, que ese es donde obviamente todos los grupos se mantienen. Falla la inducción es una indicación. La enfermedad mínima residual ha venido a ayudarnos a precisar aquellos pacientes que, aunque morfológicamente hayan adquirido una remisión, puedan ser sensibles a trasplante. Y así vamos a tener un grupo de pacientes que puedan persistir con la enfermedad mínima residual al día más 33 y a pesar de dar nosotros las consolidaciones, el paciente persista con enfermedad mínima residual. Pacientes de alto riesgo van a ser este tipo de pacientes que van a trasplantarse de acuerdo al grupo de PETEMA. Ellos también hablan de mala respuesta a la prednisona y hipodiploidea menor de 44 cromosomas y obviamente con la enfermedad persistente residual. En cuanto a una segunda remisión, es decir, aquellos pacientes que recayeron, están indicadas los trasplantes, ya sea en todas las recidivas precoces medulares o extramedulares, o en las recaídas tardías medulares, aisladas o combinadas, que es lo que yo les digo, que a pesar de los grupos europeos y los grupos americanos, donde dicen, a una recaída tardía puedes esperar a pura quimioterapia, ellos no, ellos en el grupo español sí lo están dando como una indicación. En recidivas tardías extramedulares no está indicado, es decir, aquel paciente que recaiga en forma aislada a nivel testicular o sistema nervioso central pueden adquirir una buena respuesta con una quimioterapia. Cuando no haya involucro de la médula ósea, aquí hay otras indicaciones en cuanto a otros grupos, como el grupo del BFM, como el grupo del COG y el SANYUT, que para nosotros sigue siendo una punta de lanza siempre en pediatría. Tenemos que es el fallo a la remisión, la leucemia de células T, pero que tengan la enfermedad mínima residual persistente y la reaparición de blastos en cualquier nivel, es decir, una presencia de una recaída. Ese es el grupo PETEMA, que ya lo habíamos comentado. Y es lo que quería yo tomar como dos prototipos de padecimientos para hablar sobre indicaciones. Ya vimos uno que fue la leucemia linfoblástica, vemos que tiene que ver con el sitio de recaída, tiene que ver con el tiempo de recaída y vemos que en primera remisión va a ser un grupo muy reducido de pacientes que tengan este tipo de indicación.
Pero ¿qué pasa con la leucemia mieloblástica? Si en la leucemia linfoblástica alcanzamos índices de sobrevida en los lugares como nuestro país o grupos que le llaman en desarrollo, hasta 85% de sobrevida, en la leucemia mieloblástica el panorama es menos alentador y así tenemos que la sobrevida libre de enfermedad en este tipo de pacientes, por ejemplo, se habla de un 60 a un 70%. Todos sabemos que el tratamiento de una leucemia aguda mieloblástica pues va a ser tratamiento con arabinocitocina y algunos esquemas con citarabina, antracíclicos y algunos otros con etoposio, depende de la estirpe morfológica. Pero a pesar de todos los esfuerzos, pues sabemos que solo el 60-70% van a alcanzar esta posibilidad de sobrevida libre de enfermedad. Esto no es diferente en cuanto a adquirir con un trasplante, es decir, no por la estirpe morfológica de leucemia mieloblástica aguda, el paciente va a tener la indicación para trasplante en forma estricta. Es decir, como en la leucemia linfoblástica vemos que hay estandarización de riesgo y tenemos que va a haber un riesgo favorable, un intermedio y un adverso. El favorable y el intermedio no van a tener indicación de trasplante. Esta es una información en relación a la clasificación que da, por ejemplo, la doctora Kreutzig en el grupo europeo, y van a ser estos grupos de pacientes los que van a beneficiarse de un trasplante en primera remisión. Es decir, monosomía 7, monosomía 5, 5Q menos y alteraciones citogenéticas como inversión 3, translocación 3-3 y ese tipo de alteraciones que son de muy mal pronóstico. Obviamente el cariotipo complejo, que va a ser llamado aquel que tenga más de 3 anomalías cromosómicas, esas alteraciones, y desafortunadamente el FLT3. El FLT3, afortunadamente para nosotros también en pediatría, no suele ser tan alto como en la población de adultos y se habla que en nuestra población pediátrica pues es de 5-7% la presencia de esta alteración y este rearreglo. Esa es la clasificación del SANYUD, que también son grupos que nosotros estamos siempre siguiendo: riesgo bajo, riesgo estándar y riesgo alto. Ellos también, obviamente, ni el riesgo bajo ni el riesgo estándar lo dan como una indicación. Y en cuanto al riesgo alto, ellos hablan de la M6, obviamente la M7, pero sin que ésta se presente en el paciente con síndrome de Down y con translocación 1-22. Y esto es porque les va muy bien a este tipo de pacientes con pura quimioterapia. Estos rearreglos que también lo mencionan, el cariotipo, el FLT3, y ellos hablan y empiezan a hablar también de lo que es la enfermedad mínima residual, que todavía eso está todavía con algunos criterios que van a faltar todavía por revisar, pero sigue siendo también un criterio la enfermedad mínima residual persistente. Como comentábamos, el tratamiento de primera línea va a ser quimioterapia. Obviamente nosotros en la leucemia mieloblástica al día más 22 vamos a hacer una evaluación al día 14 porque también es una médula ósea pronóstica. La enfermedad mínima residual, si es se deberá empezar inmediatamente el siguiente ciclo de quimioterapia. Se administra normalmente 3 ciclos y se da profilaxis al sistema nervioso central. También es algo que a mí me gusta mencionar del San Judas, porque ellos hablan, a diferencia de otros grupos, que ellos sí combinan la profilaxis con ARA-C, metotrexate e hidrocortisona, a diferencia de otros grupos que solamente la hacen con citarabina y esteroide. Obviamente el soporte transfusional. Es habitualmente lo que tenemos. En cuanto a un paciente que recae, sabemos que tenemos pocas opciones de tratamiento, como pueden ser los esquemas IDA-FLAG, que son esquemas en origen español, y la tasa de remisión pues habla de que alcanzan 64% de posibilidades de alcanzar una remisión, pero sabemos que la sobrevida libre de enfermedad va a ser del 38%. Otros nuevos fármacos como clofalabina, anticuerpos monoclonales, el sorafenib en pacientes con FLT3, esos son pacientes que son candidatos a trasplante. Mientras en la leucemia en primera línea van a ser solamente aquellos de riesgo alto. En un paciente en recaída están todos los grupos en forma homogénea que son candidatos a trasplante hematopoyético de tipo alogeneico. Y ese es tomado del libro del manual de carreras, donde podemos ver nosotros las indicaciones que da el doctor Enrique Carreras y el grupo de trabajo que lo llevan a cabo con ellos, en donde, por ejemplo, podemos ver algunas indicaciones que ellos dan. Pero yo quería aquí hablar sobre el trasplante autólogo. Ese es un tema que a mí me ha, por ejemplo, en las indicaciones de trasplante autólogo en leucemia mieloblástica aguda, lo dan los grupos europeos como algo experimental. Y es un hecho que todavía el trasplante autólogo en este tipo de padecimientos no tiene una buena
posibilidad de sobrevivir libre de enfermedad. Sin embargo, actualmente está un grupo francés viendo la indicación, y podemos decir que si tuviéramos que ver si la leucemia mieloblástica aguda, pues indicación de trasplante va a ser alogeneico, como la leucemia linfoblástica también, pero en la leucemia mieloblástica aguda, algunos autores, como este grupo francés con Saucier, dicen que sí se puede llevar a cabo trasplante autólogo. Y bueno, aquí es una gráfica, estamos hablando de un grupo en el 2016, en donde, por ejemplo, en cuanto al donor no relacionado y el auto, cómo dar una sobrevida que se puede llevar a ser equiparable. No digo que sea una indicación estándar, como ya vimos, o una indicación grado de evidencia 1, pues se tiene que considerar por algunos grupos, y creo que todavía esto se va a dar de qué hablar en los próximos congresos. La leucemia mieloblástica aguda, pues sabemos que va a ser inducción, 2 esquemas, se van a dar consolidaciones, si es de riesgo estándar, normalmente se recomienda por lo menos 2 consolidaciones, pero si es de alto riesgo, el timing para hacer el trasplante va a ser después de la primera consolidación, para que el paciente pueda llegar en las mejores condiciones a este tipo de procedimiento. Estas son las gráficas del registro internacional, donde podemos ver la leucemia mieloblástica aguda, como en un estadio temprano y una buena indicación puede alcanzar un índice de curación mucho mayor que en aquellos grados intermedios o en enfermedad avanzada. Quiero dejarles estos 3 datos bibliográficos. Este es el manual de trasplante europeo que se acaba de publicar ahora en enero, las guías que están en una aplicación por celular, que lo pueden ustedes bajar, la aplicación del grupo americano de trasplante son bastante sencillas y pueden ustedes ver no solamente las guías de práctica clínica, sino también sobre vida libre de enfermedad e inclusive algunos aspectos sobre indicaciones y cómo debe llegar el paciente. La otra bibliografía que les quiero dejar yo es la del grupo de carreras, que también es una aplicación por celular.